Hablar de la disciplina y la base de esta conferencia y meditación es Santo Tomás de Kempis. Entonces comenzamos con el Salmo número 2 que dice: ama la disciplina, no sea que se enoje el Señor y perezcáis en el camino. Amad la disciplina, no sea que se enoje el Señor y perezcáis en el camino. Salmo 2:12. Entonces, la disciplina conventual, si se cumple con exactitud, conduce a una gran perfección. Preserva de la condenación eterna y otorga una corona muy alta en el reino celestial. Si por ejemplo la campana es la voz de Dios, por eso es que es algo de las cosas divinas de un convento, es la campana. Uno tiene que dejar todo y seguirla. Los santos dicen que lo que es hecho después de la campana es para el demonio, no es para Dios, ¿no? Claro, no es que sea una excepción o un permiso que uno tenga, ¿no? Entonces la disciplina son tres cosas principalmente. Uno, el silencio que marque la santa regla, ¿no? Dos, el oficio divino, o sea, incluye la Santa Misa. Y la diligencia en nuestros trabajos, son las tres cosas. Silencio, la liturgia y nuestros trabajos. Donde hay disciplina hay mayor paz y aprovechamiento espiritual. Sí, por ejemplo, nosotros intentamos siempre empezar a tiempo, por ejemplo, la Santa Misa a tiempo. Porque una vez que la autoridad legítima ya autoriza un horario, por ejemplo, una hora, ya todo el mundo se somete. Nada de que me espera un minuto, me espera 2 minutos, no. A no ser que venga de la autoridad, ¿no? Legítima. Sí. Porque uno tiene que adaptarse a Dios, no Dios a nosotros. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, inclusive las confesiones, ¿no? A veces hay excepciones, pero si uno puede esperar y ya sea hora de la misa, pues a lo mejor espera después de la misa, ¿no? Para que sea la disciplina, o sea, de empezar al tiempo, ¿no? Al tiempo que marca el oficio. Y también porque el bien común es más importante que el bien particular, ¿no? Claro, hay excepciones, pero lo normal es que uno se espera. Si ya es tiempo de misa, bueno, mejor me espero. Le doy tiempo para que todo el mundo continúe con el horario, ¿no? Y donde no hay disciplina, o cuando es débil la disciplina, crece la debilidad, entran los vicios, lo puramente humano. Las virtudes se disminuye su práctica, ¿no? Las virtudes. Donde se mantiene la disciplina está presente la gracia del cielo. Florece la virtud, la devoción, las lecturas, la meditación, la oración se enfervoriza, la acción de gracias,
el canto, la alabanza. La mente se llena de alegría. ¿Por qué? Porque el que está en disciplina sabe que se está forzando, se está sacrificando, está haciendo un ofrecimiento, está haciendo algo por Dios, algo que está fuera de uno mismo y es para algo muy grande. En cambio, cuando uno sale de la disciplina, uno lo está haciendo para sí mismo, o por otro motivo humano, o por otro motivo que es peligroso, puede ser, ¿no? Es muy diferente, precisamente la disciplina es lo que nos da esa tranquilidad, esa alegría, ese gozo. Ilumina la mente. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos carga, nos está ayudando, Dios está participando. Esa es la clave. Cuando estamos en disciplina, en regla, haciendo la voluntad de Dios, estamos trabajando con Dios. Eso nos da mucha paz. Lo sabemos por experiencia, de hecho, ¿no? Cuando pecamos nos salimos del orden y estamos indefensos. Inclusive el estrés puede entrar y la salud se mella, ¿no? Entonces, cuando tú tienes disciplina, tienes buena conciencia, tienes buena fama, está aumentando en virtudes. El que ama la disciplina custodia su boca, busca la soledad, huye del tumulto, evita la risa, estima el llanto para encontrar a Jesús, que es su amigo. Pero el que busca estar fuera de la disciplina incurre en los lazos del diablo y pierde la devoción. Yo les decía que San Bernardo compara la falta de recogimiento, dice, a un horno caliente que se abre, dice. Se abre el horno y si permanece abierto un horno por 2 o 3 minutos se pierde todo el calor del horno. Y para poder recuperar el calor que tenía, por muchos minutos otra vez, para poder recuperar el fervor que tenía, ¿no? O sea, es muy fácil que se pierda el fervor y es muy difícil que se vuelva otra vez a recuperar. Por eso es el amor al silencio y al recogimiento, tan importante. Por eso, por ejemplo, uno pone mucha disciplina en el coro, en el oficio divino, ¿no? A tal tiempo, a tal pausa, a tal velocidad, tal tono, tal ritmo, tantas rúbricas al mismo tiempo, todo eso. Todas igualitas, todas simultáneo, todo simultáneo, ¿no? Es importante mantener esa disciplina, ese amor a los detalles, especialmente en la liturgia. Por ejemplo, San Benito dice que siempre hay que preparar nosotros los sacerdotes las lecturas, dice. Aunque uno ya tenga experiencia de leyendo lo mismo por 20 años, practique, lea lo que va a leer, practique lo que va a leer, lo que va a cantar. Inclusive los monjes se van a sorprender en un monasterio. Uno escucha a los monjes cantar bellísimo y dice, no, pues ya lo dominaron, ya están perfectos. Pero a pesar de eso, la regla les exige practicar siempre antes de la misa. Siempre. Que ya tienen 40 años de experiencia, no importa, siguen practicando. Y es por disciplina. Y también por respeto. Porque uno no debería ponerse a hacer algo sagrado sin prepararse, sin ver cómo hacerlo de manera perfecta. Sí, después los monjes también lo que hacen es, el día antes,
prepara muy bien el breviario, a ver qué sigue, qué oraciones, qué colectas, qué páginas, qué excepciones va a haber o qué saltos a los tiempos de la liturgia del santo, todo eso, ¿no? Todo eso lo estudian el día anterior para que no nos agarre de sorpresa. Ay, ¿qué sigue? ¿Qué tono? ¿Qué santo? Todo eso, ¿no? Y San Pablo amonesta, dice en los Hebreos 12:7, dice: soportad la disciplina y Dios os tratará como a hijos. Esto es importantísimo, sí, muy, muy bueno. Dice San Pablo: soportad la disciplina y Dios os tratará como a hijos. Hebreos 12:7. Inclusive en las lecturas en español, en el refectorio que se hace martirológico que ustedes hacen, los monjes siempre lo preparan, inclusive es en español. Yo tengo hablado español 20 años, bueno, pronuncie bien, a ver cómo se dice la palabra comer, a ver, lo pronuncia bien, comer, no, comer, vocalizado, en pausa, despacio, bien dicho. Aunque yo pensé que yo sabía decir cómo, pensé que ya sabía español, no, hágalo bien, así se les corrige, ¿no? Así se les corrige a la persona, ¿no? Y el profeta David dice, en el Salmo 118, dice: enséñame la bondad, la disciplina y la ciencia. El Salmo 118. Y en el Salmo 17 dice el profeta David: tu diestra me fortaleció y tu disciplina me enseñará. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo también cuando dijo: seréis dichosos si lo practicáis. O sea, no basta con saber la doctrina. Dice Jesucristo: la doctrina os hará dichosos, o sea, la fe os hará dichosos, alegres, felices, si la practicáis. Entonces el espíritu de fe que decíamos estos últimos días nos dice que Dios está presente. Dios nos pide, por ejemplo, el toque de campana, hacer esto. Entonces, practico por la fe, por la caridad, lo que me pide, entonces lo hago con exactitud, voy con prisa, con alegría, con espíritu sobrenatural a lo que me toca hacer ahora. Por eso dice también San Benito lo cita en las Sagradas Escrituras, que Dios ama al que da con alegría. O sea, para San Benito, alguien que hace algo ya con de mal humor o con mala cara, ya es murmurar, y con gestos. Un gesto ya es para San Benito murmurar, no, hay que ser con alegría. De hecho, en los monasterios de monjes benedictinos, cuando se encuentra un monje con otro monje, digamos, la regla dice que tienen que sonreír uno al otro, sonreír. No se vale de que, bueno, me la hiciste, estoy de mal humor, cara de enojado, ¿no? Entonces uno es más fervoroso cuando incrementa la disciplina de la observancia. Porque la disciplina regular, o sea, de los conventos,
tiene dos propósitos, que es por amor a Dios, que cumplir las constituciones, las santas reglas, y está allí la disciplina para corregir a los negligentes. ¿Qué cuál es todo esto para practicar las virtudes, ¿no? Y sacrificarnos y hacer todo por Dios en el holocausto. Por eso tiene doble propósito: amar a Dios y corregirnos al mismo tiempo de las negligencias. Es propio de un religioso bueno y devoto hacerse violencia, ¿sí?, no permitir ningún desorden. Y eso es muy difícil desde el punto de vista humano, pero acuérdense que el motor es el amor a Dios y la gracia y el deseo de uno, ¿sí? Pues yo les decía en la clase de ayer, ¿no? Hay que purificar la intención. Lo hago por Dios, lo hago por Dios, lo hago. Pero muchas veces no hacemos eso y decimos, lo hago porque me gusta, lo hago porque la madre tiene su razón, lo hago porque aquí puedo estar tranquila. Pues no, son motivos que se va desviando mi motivo por el cual yo hago las cosas, ¿no? Quien ama la disciplina es un sabio y tendrá todas las virtudes. Quien odia la corrección, la disciplina, es necio y carecerá de honra. Por eso el que es disciplinado cuida muy bien sus palabras. Ni más ni menos. No habla más de más ni de menos tampoco. Ama su celda. Una persona disciplinada no murmura, no habla mal de nadie, sino que confía a Dios todo juicio. Fíjense que el espíritu latino nos falta mucha disciplina en general. Uno va, por ejemplo, a los espíritus como los japoneses, los asiáticos, los europeos. Ellos por naturaleza tienen mucha disciplina en sus cosas. Son muy cuidadosos. Entonces, el que tiene disciplina no habla de las cosas que no le han sido confiadas. Pero el necio descuida las cosas que son su deber y se entromete en las cosas ajenas. ¿Sí? También el que es disciplinado no tiene respeto humano. O sea, hace su deber. No importa que el hombre se enoje o se disguste en las personas. Pero el que no es disciplinado se cuida de lo que piensan los demás. Si vieres a alguno hablar con negligencia, corrígele como hermano, como hermana. Porque si no corregimos, podemos llegar a seguir ese error. O sea, por respeto humano, cuando no corregimos por respeto humano, nos va a contaminar ese error. O sea, lo que uno ve, lo que uno hace, porque son personas muy cercanas a nosotros.
y terminaremos cayendo en esos vicios, ¿no? Hay que poner orden, hay que amar el orden. Hay una frase, un principio de oro que dice que no es ordenado el que ordena, sino el que no desordena, ¿no? No es ordenado el que ordena, sino el que no desordena. Esa es la perfección del orden. No es desordenar, está todo en su lugar. El disciplinado no teme la muerte. Dice San Mateo, aquel que hace su trabajo, dice: bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Porque el despreocupado ofende a Dios y a los hombres, y es peor que el paralítico. Porque un paralítico sufre por naturaleza de esa enfermedad, pero una persona así es vencida por sí misma y no se mueve, ¿no? A mejorar. Es más virtuoso dominar las pasiones que ahuyentar los demonios. Y supone mayor caridad amonestar, o sea, corregir a uno de estos, que dar limosna. Pues es algo espiritual. Las obras espirituales están por encima de las obras físicas, ¿no? Corporales. Es tan importante que los padres benedictinos dicen que cuando la mayoría de los integrantes de la comunidad son fervorosos, esa mayoría arrastra a los negligentes hacia la práctica de disciplina, ¿no? Va bien, o sea, el convento va a ir bien, cuando la mayoría es fervorosa. Pero dicen que su experiencia de 20 siglos es que cuando la mayoría es negligente o no es fervorosa, es tibia, y en ese momento hay que cerrar el convento, así dicen ellos. Porque la mayoría tibia va a arrastrar a la minoría de fervorosos hacia la tibieza. Así es como se explica el Vaticano II. En aquella época de los 60, 70 eran minoría la gente modernista. Pero como no reaccionaron, no corrigieron, no se aislaron de esos ambientes tan peligrosos, claro, se fueron cayendo, fueron arrastrándose. Y ustedes salieron al tiempo que Dios quería que salieron al tiempo, ¿no? Pero eso es algo que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Si uno no es fervoroso y disciplinado. Por eso dicen que el mejor superior es alguien que es obediente, que fue obediente siempre. Es el mejor candidato a ser superior, es alguien que fue siempre obediente y disciplinado, ¿no? ¿Qué fervor puede haber en aquella persona que no le gusta la oración y que le gusta charlar? Pues no, nada. Porque si tuviera fervor interno, evitaría las conversaciones inútiles. Entonces, por eso hay que hacer frecuente violencia contra las malas costumbres, manteniendo la disciplina, porque el tibio siempre se queja de la pesadez de la disciplina, y el fervoroso siempre la abraza con alegría, nunca se queja.
pero hay muchas excusas, dice aquí Tomás de Kempis, hay muchas excusas, dice. Hay gente que dice, si sigo a este ritmo, temo romperme la cabeza, debilitarme demasiado. O sea, teme lo pequeño y no teme lo grande, dice Tomás de Kempis. O sea, teme el dolor del cuerpo y no teme el remordimiento de la mala conciencia. Teme ayunar, teme vigilar, teme guardar silencio y no teme ser quemado en el fuego del infierno con los demonios. Dice, vano es este temor. Pensar con frecuencia en la aflicción del cuerpo, en mí mismo, en cómo sufro, o examinar los males presentes y no poner atención a las cosas eternas, es precisamente la causa de la tibieza. Por ejemplo, esas frases del mundo, ¿no? Que dicen, no hay como la salud, dicen. Es esto, precisamente esto. Sus máximas del mundo. Eso se ve en el COVID. La gente decía, no, la salud es lo primero. Entonces, hacían barbaridad y media y rompían muchas reglas y mandamientos porque la salud es primero, así decían, ¿no? Inclusive en los hospitales hoy en día es como la prioridad, la salud, ¿no? La salud. Aunque sean doctores, prioridad es lo espiritual, ¿no? Vuelve tu corazón, vuélvete hacia Dios que te ha creado. Espera en Él y Él te ayudará. Si no puedes servirle sano, sírvele débil y te coronará de rosas y lirios suavísimos con los santos mártires en el cielo, porque soportaste en la tierra dolores y fatigas. Por un pequeño amor de la vida corruptible no admitas cosas ilícitas. No busques los consuelos del siglo o del orgullo, ¿no? Apártate de conversaciones vanas. Subyuga la carne, cumple la obediencia y salvarás tu alma. Como dice Jesucristo. Quien aborrece su alma en este mundo la guardará para la vida eterna. No tengas familiaridad con el indisciplinado. No aprendas sus ligerezas y seas semejante a esa persona. Un solo indisciplinado y charlatán inquieta a muchos, y quien lo reprime obra muy bien. Ese tal debe ser corregido e increpado muchas veces para que deje sus debilidades y vuelva a los ejercicios devotos. Que nadie se excuse malamente por otro, por el contrario, que piense en su propia salvación y el tiempo que se le ha concedido procure gastarlo con fruto, como dice San Pablo. Mientras hay tiempo, hagamos bien a todos. Obra el bien para todos aquel que guarda diligentemente la disciplina. Obra bien para con todos el que es disciplinado, ¿sí? Aquel que da siempre buen ejemplo. De hecho, es el mejor ejemplo en un convento, es la disciplina, o sea, ser cuidadoso en los detalles de Santa Regla. San Pablo dice
atender a cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso, de digno de alabanza. A eso estar atentos y practicar lo que habéis aprendido y recibido y habéis oído y visto en mí. San Pablo, ¿no? El ejemplo. Sabemos que San Pablo fue muy disciplinado. Entonces la disciplina es lo que edifica a los demás, ¿no? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. O sea, Dios le va a dar más y más gracias. Y fijan, por eso Dios no da muchas gracias a la gente que es tibia. Porque como está pisoteando muchas gracias, está siendo reo de más castigo y de más purgatorio, de más infierno a veces. Entonces Dios mejor no les da más, porque van a pisotear, van a desaprovechar, van a ganarse más castigos. Pero al contrario, el que es fiel en lo poco, Dios le da más y más y más y más y más. Este es el secreto de cómo ganar más gracias, de cómo crecer en la vida espiritual. Ese es el secreto. De hecho es el número uno para crecer en la vida espiritual. El ser disciplinado, ¿no? Ser fiel a la santa regla y por lo tanto evitar el pecado venial y las imperfecciones a lo más que puedan, o sea, luchar y luchar y luchar. Y entonces la nueva religión hacía lo contrario, de hecho. Como fomenta la propia libertad, entonces la gente hace lo que quiera, entonces la libertad se rebela contra la autoridad, contra la disciplina, contra los límites de mi voluntad. Entonces realmente es la tibieza aprobada como un medio de salvación, ¿no? Es abominable, ¿no? Dios abomina al tibio, ¿no? No es cualquier cosa el problema de la iglesia, es algo gravísimo. No, uno no critica, pero con estas doctrinas uno va a un monasterio, un convento moderno, y esto es lo que encuentra. O sea, actitudes de muchas libertades de cosas humanas y de gustos humanos y de permisiones humanas, que para que no sufran tanto, para que no sean tan restringidos en muchas cosas. Es todo lo contrario de como debería de ser, ¿no? Un convento, un católico. Es en general la sociedad, es lo que le está pasando a la sociedad en general. Por eso nosotros como convento estamos obligados a poner el ejemplo. Es que la gente viene y ve y nos escucha y hay mucha responsabilidad en eso. Mucha responsabilidad. De las mismas hermanas. Porque la santidad y el progreso de mi hermana depende de que yo ponga el ejemplo y yo siga la santa regla, la disciplina y sea fervorosa. Vamos a meditar estas cosas entonces.